Como ustedes pueden darse cuenta, en nuestra primera unidad, las lecturas que estamos realizando se refieren a textos que exploran un denominado modelo mercantil o modelo comercial de comunicación. Y se inserta en el marco de otras 3 unidades que explorarán un modelo soviético, que a veces se llama institucional de comunicación, un modelo alternativo que desde esta perspectiva habría surgido a raíz de la discusión global planteada en el informe McBride, y finalmente un modelo global que se supone estaría básicamente emparentado con los desarrollos en medios interactivos de los años 2000 a nuestros días. Así pues, esta primera unidad, como les decía, tiene que ver con una base capitalista que nosotros ya hemos explorado un poquito, logramos explorar en estudios críticos de comunicación bajo el enfoque de los herederos, la tercera generación heredera de la propuesta marxista. En esta ocasión, como ustedes se pueden dar cuenta, nuestra primera lectura tiene que ver con un texto de McQuail, en el que este autor, pienso que es uno de los más leídos por comunicólogos, en el que este autor nos cuenta, revisita la historia de la formación de estos medios de masas, nos permite recordar o actualizar nuestros conocimientos acerca de cómo funciona una masa, qué se considera cuando usamos el término masa, que es uno de los que yo pienso más libremente usan los comunicadores profesionales. Lo he escuchado en sus conversaciones, lo he escuchado, lo he leído en sus trabajos de tesis, etcétera. Y pienso que es un término muy poderoso y por lo mismo, como nos enseña el autor, se presta a muchas interpretaciones. La intención de revisitar estas ideas, estos conceptos, incluso meternos un poco al proceso histórico, que ustedes ya aprendieron, por ejemplo, en la historia de comunicación mundial, es comprender que en Occidente, básicamente es un proceso occidental, acá el diseño y la llegada de los medios masivos tiene que ver con un interés básicamente burgués. El autor, por ejemplo, nos recuerda cómo surge el libro, que en su momento fue el acabose, ¿sale? Las mentes más conservadoras estaban seguras de que una vez que la información estuviera en manos de cualquier persona, esto iba a tener dimensiones apocalípticas. Estaban acostumbrados a que los libros los poseyeran, los leyeran, los intercambiaran y los copiaran personas que se consideraban muy cultas. Y aquí entra, por supuesto, una discusión acerca de qué sería cultura. ¿Qué no tendremos en este curso? Lo tendremos hasta 7º semestre, con la materia puesta allí para tener esta discusión. Sin embargo, creo que sí puedo adelantarles que en este sentido se presenta la famosa discusión de cultura, culturas y lo cultural, en donde cultura se entiende como enriquecimiento personal, como aprendizaje, como procesos que atañen al individuo y que le hacen adquirir habilidades y destrezas para moverse en el mundo. La gente culta, entonces, es la que entra dentro de este primer ámbito de la cultura, ¿de acuerdo? Y esa gente culta era la que poseía, leía, copiaba, distribuía los libros antes de que se inventara el proceso de impresión con tipos móviles. No es que no se hiciera antes de Gutenberg. Vamos, ni siquiera es Gutenberg la figura más importante, es la que más mediática ha sido a lo largo de los siglos. No es él realmente el auténtico descubridor. Y es una historia bien interesante, no nos da tiempo tampoco de abordarla ahora, solamente lo comento para que lo tengan presente. Él y un par de compañeros desarrollaron el proceso y esto, para decirlo en un término actual, se viraliza y empiezan a producir planchas donde hay una página completa
y tú puedes armar las palabras con estos tipos, es decir, con estas figuras de las letras impresas en un metal, y puedes cambiar el largo de la línea, puedes cambiar el largo del párrafo a voluntad. No necesitas ya entonces ser un fraile culto, sancionado por la Iglesia Católica para hacer esto. Por supuesto que esto viene en detrimento del gran poder que ha sido la nefasta Iglesia Católica. Sin embargo, este proceso, como nos lo cuenta el autor, lo que permitió fue poco a poco una alfabetización mayor, un acceso de ciertas informaciones a más personas. Recuerda que estamos dirigiéndonos a explicar la idea de masa, y poco a poco también temas menos bíblicos, menos sacros. Como tú sabes, el primer libro que se imprime en gran cantidad va a ser la Biblia. El mismo Martín Lutero va a imprimir en alemán, ya no en latín, en alemán, pero la Biblia. Pero poco a poco va a ir habiendo impresos profanos, impresos políticos, panfletos, etcétera. Informaciones que no solamente tienen que ver con la divinidad. Y eso es muy importante. Esto es un preludio de la Ilustración, es un preludio de modernidad. Sin embargo, el autor no le concede un gran papel al libro, ¿sabes? Se enfoca mucho más en el papel de la prensa, porque tiene una actualidad mayor, porque puede llegar a públicos de intereses económicos y políticos bien específicos, y porque la prensa sí significa un desparramamiento de ideas y eventualmente una serie de controles sobre la forma en que esas ideas se están distribuyendo a personas que poco a poco, insisto, están más alfabetizadas, pueden tener un criterio propio y eventualmente pueden significar un lastre, una piedra en el zapato del Estado-Nación que se va a empezar a formar justo en el siglo XVII, en el mismo momento en que los primeros periódicos como tales o los precursores de estos periódicos salen a la luz pública. El autor, como tú ya leíste, sigue adelante platicándonos algunos adelantos fotográficos que derivarán en cine, algunos intentos tecnológicos como radio y televisión, etc. La propuesta entonces del autor es decirnos que en algún momento a finales del siglo XIX ya se hablaba de masa y se le denominaba así a un conglomerado amorfo, violento a veces, ignorante, manipulable de gente, un gran volumen de gente. Y nos dice entonces que no es que los medios de masas hayan aglutinado como tal a dichas masas, sino que una realidad social, es decir, mucha gente, clase obrera por ejemplo, pongamos el caso, mucha gente que ya se dedicaba a algo, que ya tenía ciertos momentos de ocio, que ya tenía ciertos gustos hacia el esparcimiento, empiezan a ser atendidos por los medios que surgen en el momento. Y estas masas entonces son las que consumen estos productos que están generando empresas, porque ya se empiezan a constituir como tales empresas. En algún momento del siglo XIX, a finales, ya podemos hablar de masas con un aire despectivo, con una intención peyorativa. Sin embargo, son estas masas las que se pueden ver, las que se pueden clasificar también como un mercado. No olvides tú que el siglo XIX y en esta época es la gran época victoriana. El dominador capitalista del planeta es la Gran Bretaña. No es coincidencia, ¿sabes? No es una cosa caída del cielo, es una creación muy, muy específica que justamente cuando el capitalismo vive uno de sus momentos más altos, también los medios empiecen a configurarse de manera nunca antes vista y las masas también puedan ser consideradas como un gran mercado. Por eso estamos hablando de un modelo mercantilista, de un modelo comercial, porque los productos generados, los productos mediáticos generados por estos medios
van a ser consumidos por muchísimas personas. Y vamos a empezar a ver cómo se configuran algunas de las características de masificación que nosotros ya exploramos en estudios críticos, que los productos son en general de baja calidad, son estandarizados, son reiterativos, como que más de lo mismo, como que hay una misma plantilla para todas las creaciones, solo cambian ciertos personajes, etcétera. Van a ser distribuidos de manera remota porque hay un centro productor y hay recepción dispersa, como nosotros ya habíamos discutido. Por cierto, una de las características bien importantes es que los productores, los creadores de estos contenidos, de estos productos, de esta industria cultural, son profesionales de la comunicación. Y esto debe llevarnos a reflexionar sobre nuestra propia carrera. Si la comunicación de masas no fuera rentable, si los medios masivos no fueran lo de hoy, ¿tú crees que existiría tu carrera? Yo pienso que no. Pero ahí está la pregunta. Tú tal vez tengas tu postura, quizá coincides conmigo, quizá no, pero ahí está la clave. Profesionales de comunicación son los que empiezan a producir cine, televisión en su momento, radio. Fíjate qué importante es, porque a partir de entonces no cualquier hijo de vecina va a poder difundir lo que sea. Hay entonces un poder involucrado en los contenidos y en los productos que generan los medios. Y no podemos ser ajenos a ellos, jóvenes. Por eso los medios, nos enseña el autor, y nosotros reflexionamos, son de interés público. Piensa tú cómo este proceso que te cuento y que empieza a finales del siglo XIX y se extiende hasta antes de la Gran Depresión del 29, se ve trastocado, se ve revolucionado con la llegada, el advenimiento de Internet. Porque actualmente, básicamente cualquier hijo de vecina puede crear contenidos y puede ponerlos en la red y lo van a ver muchas personas. Bueno, cierto número de personas. Tendríamos ahí, y llegaremos a esa discusión, tendríamos que ver cuál es su verdadero impacto. ¿De acuerdo? Si para tener un verdadero impacto mediático hay que ser un influencer, un youtuber famoso, o si también el esfuerzo que hace alguien por mostrarse bailando, por mostrarse comiendo, por mostrarse haciendo una broma pesada, tiene un impacto mediático. Ya llegaremos a esa discusión al final del semestre. Por ahora, pienso que el texto es bastante ilustrativo y nos da algunas bases para ir ya empezando a visualizar lo que sigue. Los medios, entonces, estos medios de masas llegan en un momento en que las masas ya estaban presentes, ¿de acuerdo? No son medios de masas porque, en principio, porque lleguen a gran cantidad de personas y movilicen los imaginarios colectivos. No, en principio son medios de masas porque son empresas, son negocios, ellos buscan ganar dinero y encontraron a este gran mercado ávido de esta información, con tiempo libre para el entretenimiento. Fíjate qué importante es. Si el capitalismo industrial de esa época no hubiera estado desarrollado a ese nivel, ¿quién tendría tiempo libre? ¿Me estoy explicando? Lo que hemos visto aquí, un poco recordando los estudios críticos, es que a la gran industria, a la gran empresa le conviene más que los trabajadores, que los proletarios tengan tiempo libre a que estén ocupados todo el día. Porque incluso en nuestro tiempo libre vamos a estar viendo productos culturales que son bienes, ¿de acuerdo? Son productos que compramos por un precio. Y como ya exploramos en estos productos, en estos bienes que se intercambian en este mercantilismo, nosotros vamos a ver reflejada nuestra propia realidad y la veremos normalizada. Como en el ejemplo de la Warner Brothers, con sus Looney Tunes, con sus Merry Melodies, donde vemos a personajes de caricatura escenificar cosas que los seres humanos también viven, también padecen, y de ese modo nos parece que es menos irreal nuestra realidad, nos parece que es lo normal, nos parece que es lo estándar, y también entendemos lo que está desviado de esa normalidad. Ahí reside una buena parte del poder de los medios. Yo en el foro de discusión comenté e hice algunas observaciones con ustedes justamente en ese sentido, dónde está el poder real de los medios,
El autor, por ejemplo, nos dice que estos medios de masas nacieron sin poder y están muy acotados por otras instituciones sociales. Sin embargo, cada vez más ha cobrado vigencia la idea de que sí están ellos ejerciendo un poder efectivo, pero muy sutil, ¿sabes? Para decirnos cómo vestir, cómo hablar, cómo posar, cómo entender el mundo, cómo generar toda una cosmovisión, qué debe hacer un hombre y cómo debe verse, qué debe hacer una mujer y cómo debe verse, cómo es un adolescente, cómo es un joven, a qué aspirar. Y aquí es donde se instala una agenda de aspiraciones. ¿Qué tenis debo usar? ¿Qué marcas de productos en materia de ropa, en materia de arreglo personal debo usar para considerarme moderno, para considerarme cool, para considerarme in? Porque todo esto también varía. ¿Ves dónde está entonces la clave mercantilista? Aquí lo que se busca es que consumamos. Y no quisiera caer en el cliché del consumismo, pero pienso que va un poco en ese sentido, que seas un consumidor, y ya lo hemos discutido antes, que lejos de ser un ciudadano o de ser un ser humano, seas un comprador, seas un consumidor, y los derechos y obligaciones de un consumidor cambian respecto a los de un ciudadano. Imagina tú cómo esto se ha elevado al grado de que hoy empresas, incluidas algunas de medios, tienen un presupuesto, movilizan más dinero, más bienes y recursos que países enteros. Entonces estamos en una era en donde las empresas dominan el planeta Tierra, no los estados-nación. Por lo tanto, es más fácil que en las horas del día seamos considerados consumidores que ciudadanos. Piensa tú, y con esto voy a cerrar la reflexión de hoy, ¿cuántas horas al día eres considerado ciudadano en este planeta? Pero es una reflexión seria. Quiero que en los comentarios, por favor, del video hagas tus observaciones de esta opinión. La pregunta es, ¿cuántas horas del día eres considerado un ciudadano en esta tierra? Y ahí también responde, ¿cuántas horas del día eres considerado un consumidor? Una clave para detectar esto sería pensar, ¿quién te trata como ciudadano? ¿Andrés Manuel en la mañanera? Puede ser. Me parece que tampoco él nos trata como ciudadanos. ¿Quién te trata como ciudadano? A ti, persona específica. ¿Quién te trata como ciudadano y cuánto tiempo al día? Y ¿quién te trata como consumidor, como comprador, durante cuánto tiempo al día? Creo que vamos trabajando bastante bien. Ya llegará el momento en que tendremos que exigirnos a tope. Por ahora estamos sentando las bases. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Les deseo felices lecturas, que sigan trabajando como vienen haciéndolo, y leeré con atención sus comentarios y también sus preguntas. Pásenla muy bien.